Buenos días, ¿me pueden decir si se escucha? Buenos días. Buenos días, sí se escucha. Ok. Bueno, creo que vamos a empezar. ¿Cómo van estudiando? ¿Ya listos? Más o menos. Más o menos. Bueno, ustedes sigan estudiando. Mm, Igual, cualquier duda, saben que pueden mandarme un mensaje y para pues intentar contestarles lo más rápido posible. Bueno, hoy vamos a ver geometría analítica. Entre hoy y mañana. Mañana también vamos a seguir con el tema y ya nada más nos faltaría, bueno, por mi parte, probabilidad, un poquito de estadística. También a ver si alcanzamos mañana, si no hasta el viernes o el sábado, de preferencia el viernes, yo creo. Ok, geometría analítica, vamos a ver gráficas, líneas, parábolas. Vamos a empezar con qué es un sistema de eje coordenados. Consta de dos ejes perpendiculares, este y este, que son perpendiculares, y tiene un eje X dispuesto de forma horizontal y también se le llama, perdón, si ven la pantalla todavía no. A1. Ahí va otra vez. Creo que ya se ve, ¿sí? ¿Me pueden decir si se ve? Sí, ya se ve. Ok. Sí. Tenemos el eje NX dispuesto de forma horizontal y también se le conoce como eje de las abscisas. Y el eje Y dispuesto en forma vertical, también llamado eje de las ordenadas. El punto de intersección de las rectas se va a llamar origen, que es este. Y ya habíamos visto que hay 4 cuadrantes, primero, segundo, tercero y cuarto, y depende en qué cuadrante estén, va a ser los signos que van a tener las coordenadas. En el primer cuadrante van a ser positivas ambas, en el segundo va a ser negativo la primera coordenada, que es la que corresponde a las X, y la coordenada de las Y va a ser positiva, porque si aquí se fijan, es como si fuera una recta numérica, del 0 hacia acá los positivos, del 0 hacia acá los negativos, igual positivos hacia arriba, negativos hacia abajo. Tercer cuadrante son los números negativos, ambas coordenadas negativas, y cuarto cuadrante, positivas en el eje X y negativas en el eje de las Y. Ok, coordenadas cartesianas. ¿Alguien sabe por qué se llama plano cartesiano? ¿Quién lo inventó? ¿En honor a quién se le puso así? René Descartes. Ajá, René Descartes fue quien inventó el plano cartesiano, por eso se llama así, cartesiano, Descartes. Ok, tenemos las coordenadas de un punto, llámese ya punto P, punto A, punto B, cualquier letra. Las coordenadas son un par de números ordenados, XP, XY, que indican la posición de dicho punto con respecto a los ejes de coordenadas. Quiere decir que indican cuántas unidades está hacia el eje de las X y en el eje de las Y el punto. Ya saben que el primer número es en el eje de las X y el segundo en el eje de las Y. Tenemos un punto. Esto pues es meramente ilustrativo. ¿Qué pasaría si nos dijeran un punto en, no sé, en menos 3,2? Bueno, primero tendríamos que movernos en el eje X. Si es menos 3, si el punto fuera menos 3,2, en el eje de las X sería moverse 3 unidades en sentido negativo y 2 unidades en sentido positivo. Quedaría aquí nuestro punto. Si fuera el punto menos 2,5,
menos 1 sería movernos en el cuadrante, en el eje de las X, menos 1, menos 2.5 unidades y menos 1 unidad en el eje de las Y. Me quedaría más o menos aquí. Ok. Ok, ¿qué pasa si nos dan 2 puntos y nos piden calcular la distancia que hay entre el punto, vamos a ponerle letras, el punto A y el punto B? Bueno, hay dos formas de sacarlo que prácticamente son la misma forma, pero son dos formas para que ustedes se acuerden. Y podemos ver que aquí, si juntáramos primero el punto A con el punto B y trazáramos dos líneas, ¿sí?, se nos formaría un triángulo. Entonces, lo que nos piden encontrar, si es la distancia, pues es la hipotenusa del triángulo. Y teniendo las coordenadas de los puntos A y B, podemos sacar cuál es la distancia de ambos catetos. Entonces, pues simplemente sería Pitágoras. Si este punto se ubica en 1,4 y este punto en 5,1, alguien que me diga cuál es esta distancia del cateto, vamos a ponerle cateto B. ¿Cuál sería la medida del cateto B? 3. Ajá, 3. Esto porque si aquí mide 1 y aquí mide 4 en el eje de las Y, pues 4 menos 1 es 3. Ahí. Entonces ya tenemos que el cateto B mide 3 unidades. ¿Y cuánto mediría el cateto A? 4. 4 unidades, porque igual aquí está en la posición 1, una unidad, y hacia acá 5, entonces serían 5 menos una unidad. Cateto A mide 4 unidades. Entonces, para sacar la hipotenusa, obtendremos que es la raíz de ambos catetos, la suma de los catetos al cuadrado, que nos daría que es la raíz de 9 más 16, o la raíz de 25, que sería igual a 5. Esa sería la distancia entre ambos puntos. Okay. Aquí tenemos, existe también esta fórmula que, si se dan cuenta, si la analizan, es prácticamente la fórmula pues es Pitágoras, porque esta es la distancia de un cateto, aquí, y este es el otro cateto, ambos elevados al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado. Entonces es lo mismo, solo es como la forma, pues la fórmula de la geometría analítica. Pero supongo que también es importante que se la sepan, porque acuérdense que también preguntan teoría, así que sí es importante que la conozcan. Ok, tenemos ahora estos otros dos puntos, punto A y punto B. Y vamos a calcular la distancia entre ambos puntos, pero ahora vamos a hacerlo con esta fórmula. Nos dice que la distancia al cuadrado va a ser igual a x2 menos x1. Igual, no importa cuál escojan como su x2 y su x1, porque si en un caso pusiéramos este como x1 y este como x2, pues nos daría un número que sería un número positivo, no, negativo. Pero si pusiéramos al revés, pues nos daría un número positivo, pero al final, al elevarlo al cuadrado, pues el signo ya no importa. Así que no importa cuál escojan como su punto 1 o su punto 2. Ok, vamos a poner que este sea x1 y este x2. Entonces, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y2 menos y1 al cuadrado. Distancia al cuadrado, la menos 2 al cuadrado, más menos 5 al cuadrado, que al final, como están elevados al cuadrado, quedarían como números positivos. Distancia al cuadrado es igual a 4,
más 5, que nos da igual a 29. Y como es la raíz, como está elevado al cuadrado, la distancia sería la raíz de 29. Y lo dejamos así porque no tiene cómo simplificarse. Sí, vamos bien. ¿Dudas? ¿No? Creo que no. No, está bien. Ok. Ninguna. Ahora vamos con la línea recta. ¿Qué es una línea recta? Pues la representación gráfica de una ecuación lineal de primer grado. ¿Alguien que me diga qué es una ecuación de primer grado? ¿O cómo identifico que sea de primer grado? ¿No? Excelente. Ajá, por los exponentes, porque va a tener, porque todas las variables, no importa si tienen una o dos variables, van a tener el exponente 1. Y bueno, hay diferentes formas de escribir la ecuación de la recta. Estas son, aquí les pongo, ahorita las vamos a ver. ¿Qué es importante de esto? Pues también que sepan identificar, o sea, si les dan una recta, que sepan dónde intersecta en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas, y también hacia dónde está orientada. Ahorita vamos a ver eso. ¿Qué es la pendiente? Pues es una inclinación con respecto al eje de las abscisas, que existe, vemos el de las X. Se va a denotar con la letra M. Ok, solo hay de dos, o que M sea mayor a 0 o que M sea menor a 0. ¿Por qué? Porque si es igual a 0, pues no vamos a tener recta. Entonces, va a ser otra cosa. Cuando M es mayor a 0, va a tener la función es creciente y el ángulo, este que se forma, va a ser agudo. Y cuando M es menor a 0, quiere decir un número negativo, la función va a ser decreciente y el ángulo que se forma va a ser con el eje con el eje X es obtuso. A ver si les puse aquí. No. Vamos a regresarnos aquí. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo M fuera igual a 2, la inclinación va a ser hacia acá. Pero si M fuera menos 2, va a ser al revés, o sea, va a ser exactamente la misma, pero van al otro lado. O sea, como si pusieras un espejo, y va a estar volteada, porque tiene número negativo. Solo se refiere a hacia dónde, pues sí, el ángulo que forma con el eje de las abscisas. O sea, si M es mayor a 0, el ángulo va a ser agudo. O sea, puede ser esa, puede ser esta, puede ser esta. Porque todos estos ángulos son agudos. Solo es con el eje de las X positivo. Ahora, si fuera M menor a 0, o sea, un número negativo, pues estaría de este lado. Podría ser esta. ¿Por qué? Porque el ángulo que forma va a ser obtuso, con el eje de las X positivo. ¿Sí? Ok. Vamos a empezar con la ecuación general de la recta. Son diferentes formas de escribir pues sí, la ecuación de la recta. Y podemos pasar de una a otra. O sea, siempre se van a poder pasar de una a otra. Y cada una nos sirve en diferentes casos, ya sea si nos dan la pendiente o si nos dan 2 puntos o si no nos dan las coordenadas al origen, vamos a poder usar estas diferentes formas. Ok, la ecuación general de la recta se escribe como AX más BY más C igual a 0. Eso es lo que les decía, que es una ecuación de primer grado porque la X va a tener un exponente 1 y la Y va a tener un exponente 1 también.
La pendiente en esta ecuación se denota como m igual a menos a entre b, donde a es el número que acompaña a la x y b es el que acompaña a la y. El coeficiente de posición nos denota la coordenada en la que intersecta al eje de las ordenadas. El eje de las ordenadas, pues, es el eje de las y. Ok, vamos con un ejemplo. La ecuación de una recta es 2x más 3y más 6 igual a 0. Calcular su pendiente y su coeficiente de posición. Lo primero que tendríamos que hacer, pues, es decir cuál es A, cuál es B y cuál es C. Aquí ya está escrita en orden. Entonces, A es igual a 2, B es igual a 3 y C es igual a 6. Acuérdense que aquí tiene que estar igualada a 0. Entonces, cualquier número que tengamos de este lado lo tendríamos que pasar hacia acá para que esté igualada a 0. Ok, entonces, si queremos calcular la pendiente, nos dice que la pendiente M es igual a menos A entre B. En este caso, A es igual a 2 y B es igual a 3. Entonces, la pendiente sería menos 2/3, porque acuérdense que lleva la fórmula para calcular la pendiente ya lleva un signo negativo. Así que si no nos da, si estos números son positivos, pues la pendiente va a ser negativa, que quiere decir que va a estar inclinada pues hacia allá. Ahí está. Y el coeficiente de posición igual se calcula con menos C entre B, donde C es 6 y B es 3, y nos da a menos 2. Ok, entonces aquí no podemos, aquí sí podríamos identificar si nos dieran un dibujo, identificar la gráfica. ¿Por qué? Porque ya sabemos que corta en el eje de las y en menos 2 y que tiene una pendiente de menos 2/3. Entonces con esto podríamos saber que va hacia acá y que corta el eje de las y en menos 2. Es 1 menos 2, pongamos que va así. Ok, otro ejemplo, dice, la ecuación de una recta es de menos 6x más 5y más 8 igual a 0. Calcular su pendiente y su coeficiente de posición. Nuevamente la acomodamos, ya está acomodada, pero siempre hay que fijarnos que sea primero en este orden x, y, luego el que no tiene variable, y igual a 0. Entonces, decimos que a es igual a menos 6, b es igual a 5 y c es igual a 8. Ok, entonces lo que haríamos sería, la pendiente es igual a menos a, en este caso a es menos 6, entre b es 5, cancela menos por menos a más, nos quedaría como 6/5. Y el coeficiente de posición, que es C entre B, nos da 8/5. Así, con signo negativo, porque ya lleva un signo negativo la fórmula. Ok, ahora nos da esta gráfica. Vamos a hacer otro ejercicio. En 2x más 3y más 6 igual a 0. Bueno, para calcular la pendiente es menos, este es A, este es B, C, menos A entre B, y el coeficiente de posición es menos C, eso es 6, entre B, que es 3, con signo negativo, nos da menos 2. Y esta sería la gráfica, por si les pusieron imágenes de identificar, basándote en esta ecuación, identifica la gráfica, que observamos que tiene una pendiente negativa de menos 2/3, o sea que va hacia acá, y que cruza con el eje de las ordenadas, o sea, el eje de las y, en menos 2. Aquí está. Y bueno, si quisiéramos calcular en qué posición corta con el eje de las x, lo que tendríamos que hacer es, en esta ecuación, sustituir
cuando sustituir para el valor de y igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando corta en el eje de las x, va a tener una coordenada x, 0, porque no se mueve en el eje de las y. Entonces sustituiríamos en esta ecuación para y igual a 0. Vamos a hacerlo. 2x más 3y más 6 igual a 0. 2x más 3 multiplicado por 0 más 6 igual a 0. Se cancela porque cualquier número multiplicado por 0 da 0. Nos queda como 2x igual a... El 6 va a pasar, pero con signo negativo. Y x igual a menos 6 medios, que es igual a menos 3. Aquí está. Cruza en menos 3. Ok, el otro ejemplo que ya habíamos visto antes, con la pendiente de 6/5 y con el intersecto en el eje de las ordenadas de 8/5. Aquí está 8/5, más o menos como 1.6, porque 1.6, 1 punto y cachito. Aquí está, negativo. Y hacia acá igual podríamos sustituir con el valor donde y igual a 0 para encontrar el intersecto con el eje de las x. La pendiente siendo positiva va hacia acá. Ok. Tenemos otra ecuación que se llama punto pendiente. En esta ecuación la vamos a usar cuando nos dan la pendiente y cualquier punto. Con esta vamos a poder sacar la ecuación de la recta. Por ejemplo, calcula la ecuación general de una recta que pasa por el punto 1,4 y su pendiente es 1/3. Pues muy fácil, teniendo ya la ecuación, simplemente sustituimos. Nuestro punto es 4, pero aquí lleva signo negativo por la ecuación. La pendiente es 1/3. Es x menos la coordenada en x, que en este caso es 1. Ok, aplicamos para quitar la fracción. Lo que haríamos sería multiplicar todo por 3. Aquí está, multiplicando por 3 para eliminar la fracción. Nos quedaría 3 por y menos 4 igual a x menos 1. Está ya aplicando la propiedad distributiva. 3y menos 12 igual a x menos 1. Y podemos pasarlo, aquí nos pide calcular la ecuación general. La ecuación general es la que ya habíamos visto, en la que la coordenada, en la que está igualada a 0. Entonces, si queremos convertirla a ecuación general, lo que tendremos que hacer es igualar a 0. Aquí está. X menos 3y más 11. Y pues ya nos daban la pendiente, que es 1/3, y una coordenada que no necesariamente tiene que ser la en el que cruza el eje de las y o las x, es cualquier coordenada. Aquí es 1,4, que sería más o menos por aquí. Aquí, hecho. Igual, si quisiéramos calcular dónde corta con el eje de las x y las y, con esta simplemente sustituyendo. Para encontrar el intercepto con el eje de las y, sustituiríamos para x igual a 0. Y para encontrar el intercepto con el eje de las x, sustituiríamos para y igual a 0. Ok. Ecuación pendiente ordenada al origen. Esta es también de las que más se usan. Creo que es la pues, con la que casi siempre se escribe, donde y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen, que habíamos visto. Aquí un problema dice, encuentra la ecuación de la recta a partir de la siguiente gráfica. Lo único que necesitamos es el intercepto con el origen. Permítanme un minutito.
Ya, perdón. Ok, seguimos. Tenemos este punto que es la pendiente. Bueno, no nos da la pendiente, pero nos dan la ordenada al origen, que sería esta. Entonces, lo que tendremos para esta, lo que necesitamos es o la pendiente y la ordenada al origen, o la ordenada al origen y otro punto, como en este caso. ¿Y qué hacemos? Pues, sabiendo la ordenada al origen, sería esta, es el 4, sustituido. Usando el otro punto, lo pondremos en la ecuación, que quiere decir que aquí nos dan el punto donde x vale menos 2, y igual a 0. Entonces, y igual a 0 igual a m por el valor de x de aquí, que es menos 2 más 4. Ok, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos buscando la pendiente. Igual, multiplicamos m por menos 2 y vamos despejando m. Nos da que m equivale a 2. Entonces, pues sí, concuerda con la gráfica, que está orientada hacia allá, un ángulo positivo con respecto al eje de las x. Digo, un ángulo agudo con respecto al eje positivo de las x. Y reescribiendo la ecuación sería esta, y igual a 2x más 4. Otro ejemplo, encuentra la ecuación de la recta a partir de la siguiente gráfica. Aquí está, nos da la coordenada al origen, que es 0.5, lo podemos manejar como un medio, y nos dan otro punto, donde 0.1 es igual a un décimo, también para más fácil, un décimo por la pendiente más un medio es igual a 0 por la coordenada que nos dan. Entonces, un medio va a pasar restando, un décimo, si está multiplicando, va a pasar dividiendo. Aquí está. Pero como es fracción, es multiplicación cruzada. Y nos queda como menos 10 medios es igual a m. Aquí está reescrita y la podemos interpretar como que tiene una pendiente negativa hacia allá. Y, o sea, que empieza pues sí, en esta dirección. Y un medio es la coordenada en que intercepta al eje de las ordenadas. Aquí está. Ok. Ecuación simétrica de la recta es en esta forma, casi no se utiliza, pero tiene sus puntos útiles porque nos da directamente los interceptos con el eje de las abscisas y las ordenadas, donde A es donde intersecta con el eje de las X y B es donde intercepta con el eje de las Y. Y esta, para que sea válida, tiene que estar igualada a 1. Por ejemplo, tenemos x sobre 4 más y sobre 2 igual a 1. Esta, donde el intercepto con el eje de las x es 4 y el intercepto con el eje de las y es 2. Ok. La ecuación de una recta es 2x más 3y menos 6 igual a 0. ¿Cuál es la gráfica que corresponde a la recta? Pues a simple vista no podemos saber porque no tenemos la pendiente ni tenemos coordenadas. Podríamos hacerlo al tanteo o checando con varios puntos, pero nos tardaríamos. Entonces lo que podemos, sí, se puede resolver de varias formas, pero usando la ecuación que acabamos de ver, lo primero que haríamos sería convertirlo a esa ecuación, porque si nos dan los interceptos, pues lo más fácil sería convertirlo a esta ecuación que ya nos da los interceptos directamente. Fíjense que está igualada a 1, entonces lo que tendremos que hacer es pasar un número, el número que tengamos acá solito, del lado derecho, para luego convertirlo a 1. ¿Cómo se hace esto? Pues ya lo pasamos el 6 de este lado. Y ahora vamos a dividir todo entre 6. ¿Por qué? Porque 6 entre 6 da 1. Y si dividimos ambos lados de la ecuación entre 6, no se va a alterar nuestra ecuación. Entonces nos quedaría como 2
2x entre 6 más 3y entre 6 es igual a 6 entre 6, que es 1. Ya simplificando el 2 con el 6 y el 3 con el 6, nos queda x entre 3 y y entre 2 igual a 1. Y aquí ya tenemos los interceptos. Los interceptos serían 3,0 y en 0,2. Entonces, ¿cuál sería nuestra ecuación? ¿Cuál sería nuestra recta? Pues esta, que corresponde a 3,0. Ajá, intersección con el eje de las abscisas en 3,0 y con el eje de las ordenadas en 0,2. O sea, esta. Ok. Otra forma de resolver esto sería, vemos que está en la forma general, entonces este es A, este es B y este es C. Entonces lo que haríamos sería encontrar la pendiente, que sería igual a menos A entre B, lo voy a hacer rápido nada más, sería menos 2/3, y el punto de intersección con la ordenada del origen, que sería C entre B, menos C entre B, 6 entre B es 3, menos con menos se cancela, y 6 entre 3 es 2. Entonces, la ordenada al origen sería 0,2 y tiene una pendiente negativa. Entonces, con esto pues también nos sirve, porque si tiene pendiente negativa, estas dos las podríamos descartar y vemos que esta sí tiene la coordenada 0,2, entonces pues es esta. Ok, encuentra la ecuación general de la recta que intersecta al eje X en X igual a menos 4 y al eje Y en Y igual a menos 3. Y señala la gráfica correspondiente. Lo primero que haríamos si nos da los interceptos sería escribirlo en la forma simétrica, que es esta. Ya reescrito, tenemos que es negativo y negativo, entonces vamos a cambiar los signos a negativo. Queda A y B sustituidos, da igual a 1. ¿Cómo lo pasaríamos a la fórmula general, a la ecuación general? Pues buscando el mínimo común múltiplo entre 4 y 3 para multiplicar a todo. Entre 4 y 3, pues es el mínimo común múltiplo es 12. Entonces multiplicaríamos 12 por este lado de la ecuación y por este lado de la ecuación para que no se altere. Multiplicando 12 por esto, nos queda con menos 3 porque se simplifica el 12 con el 4, queda menos 3. Luego el 12 con el... ¿Sí se ve todavía? Sí. Sí. Ok. Y simplificando 12 con 3 nos queda menos 4, igual a 12 por una 12. Y simplemente para pasarlo a la ecuación general, pues el 12 pasaría acá restando. Ok, y los interceptos ya nos habíamos visto que es menos 4,0, 0,3, y la pendiente la podemos obtener de aquí, que en la forma general m es igual a menos a entre b, que serían menos a equivale a menos 3, y b equivale a menos 4, menos con menos da más, pero aquí tenemos un menos, así que quedan menos 3/4. Aquí está, creo que no se ve, pero sí hay un signo negativo ahí. Entonces nos dicen cuál es la recta, cuál es la gráfica correspondiente. ¿Alguien que me diga cuál es? ¿La negra, la verde o la morada? ¿La verde? La La verde. verde, ajá, sí, es la verde. Primero la identificamos por la pendiente, que es negativa. Estas dos corresponden a pendiente negativa, esta no. Y por los interceptos, que es en menos 4 y en menos 3. Ok. Ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Esta es muy parecida, de hecho es igual a la que ya habíamos visto de y igual a m, a y menos y1 igual a m por x menos x1. Es exactamente igual, porque todo esto equivale a la pendiente. M es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1.
Esta también es muy importante porque obteniendo 2 puntos, sin tener la ecuación de la recta, teniendo 2 puntos podemos encontrar el valor de la pendiente. Y pues sí, se utiliza cuando se tienen 2 puntos, pero no necesariamente son interceptos con el eje de las abscisas y ordenadas. Ok, calcule la ecuación de la recta que pasa por los puntos 2,5 y 4,8. Ok. Pues simplemente sustituiríamos en esta ecuación, que está bien larga. Aquí ya se los puse desglosado, pero vamos checándolo. Igual, no importa cuál escojan como su Y2 o su Y1, es indiferente. En este caso, este escogí como el 1 y este como el 2. Entonces, menos 5 es nuestro Y1, 5 es nuestro Y1, 8 es nuestro Y2, y así vamos poniendo todos los valores. Ok, me voy a adelantar rápido. Igual, tenemos aquí un 3 medios, pero para quitar la fracción es más fácil multiplicar todo por 2. Para quitar la fracción, multiplicamos por 2, se elimina y nos queda como 3x, pero también hay que multiplicar 2 por todos los números de ambos lados de la ecuación para que no se nos altere. Así que multiplicamos también 2 por y 2 por menos 5, queda 2y menos 10 igual a 3x menos 6. Y si nos pide la ecuación de la recta, bueno, generalmente te piden la ecuación general, es la que es igualada a 0. Entonces, tenemos el 3x, pasaría de este lado, y el menos 6 también de este lado, para igualar a 0. Igual sería lo mismo pasar todos estos de este lado. Obviamente nos daría con los signos invertidos, pero al ponerlo en un graficador es la misma recta. Y pues sería esta recta. Igual, aquí teniendo ya la ecuación podemos encontrar cualquier punto. Si queremos encontrar el punto en el que intercepta con el eje de las ordenadas, pues sustituiríamos para x igual a 0, porque pues x igual a 0 en el intercepto. O viceversa, si queríamos encontrar el intercepto con el eje de las abscisas, sustituiríamos para el valor de y igual a 0. Nada más lo voy a hacer uno rápido. Vamos a buscar el intercepto con el eje de las x, que sería sustituyendo para y igual a 0, 2 por 0, menos 3x menos 4 igual a 0, se cancela. Y luego el 4, que está negativo, va a pasar al otro lado sumando. Y tenemos que el 3 está multiplicando, va a pasar dividiendo 4 tercios, negativo, por el signo. Y pues sí, menos 1.333 son 4 tercios. Determina la ecuación de la recta. Creo que voy muy rápido. Igual, si tienen cualquier duda, si quieren que me regrese, que vaya más lento, me dicen. Determina la ecuación de la recta que pasa por los puntos A 5,2, 5,-2 y B 2,-2,4 y determina las coordenadas del intercepto con el eje X y con el eje Y. Okay, otra vez, si nos dan 2 puntos, la única que podríamos, 2 puntos sin pendiente, la única que podríamos usar sería esta. O bien podríamos encontrar la pendiente primero con estos 2 puntos, con la de m igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1 y luego ponerla en la de y menos y1 igual a m por x menos x1, que pues es prácticamente esta punta. Así que, bueno, sustituimos los valores donde este era mi y1 y este mi, bueno, esto es x1, y1, x2, y2. Y los ponemos en la ecuación. Aquí está, ya igual
bueno, 6/3 se simplifica como 2. Y si lo queremos, dice, nos pide la ecuación general, sería esta. ¿Por qué? Porque está igualada a 0. Ok, para determinar las coordenadas con los interceptos, bien podríamos igual sustituir para y igual a 0 o para x igual a 0. O, como en este caso les puse, encontrar la ecuación simétrica. ¿Cuál es la ecuación simétrica? La que tiene los denominadores así y está igualada a 1. Y con esta vamos a, ya directamente nos dan los interceptos. Lo que haríamos sería, si tenemos menos 8, vamos a como 8 sumando, y todo lo vamos a dividir entre 8, ambas partes de la ecuación, para que aquí nos quede un 1, y de este lado nos quede con fracciones. Nos queda y entre 8 más 2x entre 8, que el 2 con el 8 se simplifica a 4. Y estos son los interceptos, que sería en 0,8, y este es 4,0. Ya está, ya se los puse. Y la pendiente es menos 2. ¿De dónde la sacamos? Pues bien, podríamos sustituir en esta fórmula, o si ya tenemos aquí esta, sustituyendo en ABC, pendiente es igual a menos A entre B, donde A es igual a... no. Aquí los tenemos en desorden, por eso hay que fijarse bien, que A siempre es donde está la X, B es donde está la Y C es donde está el que no tiene variable. Entonces A es 2, B es 1, queda menos 2, la pendiente. Queda aquí, esta es la pendiente, menos 6/3, menos 2. Y aquí tenemos la gráfica con los interceptos y con la pendiente. Ok, escribir la ecuación paralela a la recta y igual a menos 2x más 8 que pasa por el punto menos 5,1. Y nos dice que es una recta paralela. Si es una recta paralela, vamos a tomar que es la misma pendiente. ¿Por qué? Porque pues, cualquier recta, si tiene una paralela, van a tener el mismo grado de inclinación. Solo están como movidas en el eje de las X, que para la izquierda o para la derecha. Entonces, en esta, si ya nos da la pendiente, vamos a usar esta forma de la ecuación. Ya tenemos M y un punto, cualquier punto. Sustituimos de Y1 igual a 1, pendiente, que equivale a menos 2, que es esta, y X menos X1, si X1 es menos 5, menos por menos da más, y nos queda así. La propiedad distributiva, menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por 5, menos 10, y y menos 1. Ajá. Y la ecuación para encontrar la forma general, lo pasamos todo de este lado para dejar un 0, y nos queda como y más 2x más 9 igual a 0. Tan, tan, tan. Ok, si nos pidieran encontrar los interceptos, nuevamente el 9, pasaríamos de este lado, y lo dividiríamos todo entre menos 9. ¿Por qué? Porque también quiero quitar el signo para que nos quede un 1 positivo. Y nos da aquí menos 9 entre menos 9 es 1. Igual este lado de la ecuación también todo entre menos 9. Y entre menos 9 y 2x entre menos 9. Y aquí el intercepto con el eje de las abscisas nos da que es... lo puse al revés. Porque el eje... Sí, lo puse al revés. Porque el eje de las abscisas, el eje de las X, entonces...
El intercepto con el eje de las abscisas, que es este, sería en en 4.5,0 y este en 0,-9. Ajá, porque con el eje de las ordenadas es el eje de las y, donde x equivale a 0, y es este el que es el denominador de la letra y. Y la intercepción con el eje de las abscisas, que es el eje de las x, es este. En este caso tenemos 2/9. Lo que haríamos cuando tenemos un numerito aquí arriba, el denominador lo vamos a dividir entre el numerador. Está igual a 4.5. Negativo. Por el signo. Menos 4.5,0. Y aquí está. Esta es la recta original que nos daban. Y esta es la nueva que obtuvimos con la misma pendiente y con los interceptos. Intercepto en el eje, en el punto menos 5,1. De aquí, no se alcanza a ver, pero este es menos 5. Y cada cuadrito equivale a una unidad. Menos 5,1. Aquí está. Y con el eje de las abscisas, que es este, menos 4.5,0. Y con el eje de las ordenadas, que es este, 0,-9. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya vamos a pasar a la circunferencia. ¿Alguna duda de la línea recta? No, ninguna. ¿No? Ok. La circunferencia ya la habíamos visto, que es pues una serie de puntos que están a la misma altura de un centro. Y cada una de esas, que están a la misma distancia de un centro. Cada una de esas distancias se denominan radio y 2 radios, ¿sí?, son un diámetro. También también lo podemos encontrar en el plano cartesiano utilizando ecuaciones. Y es lo que vamos a ver. Hay 2 ecuaciones, bueno, es la misma otra vez, pero la podemos escribir de 2 formas diferentes. Existe la ecuación canónica de la circunferencia, que es de esta forma, de la forma x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado, donde el centro de la circunferencia, bueno, sí, lo importante de la circunferencia, lo que les pueden preguntar es dónde está el centro y cuál es el radio. Dándoles una ecuación les preguntan cuál es el centro, cuál es el radio, o igual los pueden poner a identificar una circunferencia. Bueno, estábamos en que el centro está ubicado en h, k. Aquí tenemos h y k. H siempre va a estar acompañando a la x y k a la y. Es igual a r al cuadrado. Y pues el radio es este. Pero aquí fíjense que está al cuadrado, entonces cualquier número que nos dieran aquí, para obtener el radio sería sacarle la raíz. Ok. Ahora les quería enseñar. ¿Sí se ve el graficador? Sí. Este es, por ejemplo, el círculo más básico, donde x igual a, no tengo puntero, pero bueno, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. ¿Qué nos dicen de este círculo? Pues que tiene un radio de 1. ¿Ya? O sea que sus interceptos con los ejes van a estar ubicados en 1,0, en 0,1, en menos 1,0, en 0,-1, porque tiene un radio de una unidad. Y al estar escrito como x al cuadrado más y al cuadrado, su centro, o sea, x, o sea, h y k son 0, 0,0, y aquí está el centro, en 0,0. Y ya a partir de ese, bueno, estos puntos h y k indican qué tan hacia la derecha o hacia la izquierda se va a mover el círculo.
Por ejemplo, si le pusiéramos aquí un... Si le ponemos ahí un +3, vemos que nuestro círculo se desplazó, su centro se desplazó hacia -3,0. ¿Por qué? Porque el centro se ubica en el punto H, K. Pero aquí acuérdense que hay un signo negativo para encontrar la H. Entonces, si aquí dice X más 3, el verdadero centro está ubicado en -3,0. ¿Sí? ¿Sí entendieron por qué? Sí. Sí. Ok, y aquí igual podemos modificar el radio. Si pusiéramos un 8, pues se hace más grande el círculo. Ahí. Bueno, es un círculo. Se hace más grande nuestro diámetro. Pues, ajá, el diámetro y el radio. Ok. Seguimos con la presentación. Por ejemplo, si nos dieran esta ecuación para encontrar el centro, alguien que me diga dónde está las coordenadas del centro de este círculo. En 3,2. Ajá, sí, en 3,2. Y el radio, bueno, aquí sí dice 5 al cuadrado, entonces nuestro radio sería 5. Ok, cosas a observar en la ecuación de la circunferencia. Es que ambos términos, o sea, el término de la X y el término de la Y, van a estar elevados al cuadrado. Si están elevados al cubo o a la primera potencia, pues eso ya no es una circunferencia. Este puede estar así como 5 al cuadrado o como 25. Y no necesariamente tiene que tener una raíz cuadrada perfecta, puede ser cualquier número. Obviamente no puede ser un número negativo, porque si fuera negativo, a ningún número negativo se le puede encontrar raíz, así que no puede ser un número negativo. Y aquí tiene que ser suma, siempre. Quiere decir que estas tres cumplen con las reglas de la ecuación de la circunferencia, así que aquí tenemos 3 círculos. Entonces, sí, el centro de este círculo está ubicado en la coordenada 3,2 y su radio mide 5. Aquí, ¿cuáles son las coordenadas del centro de este círculo? -1,7 ¿Y el radio? de 6. Ajá. ¿Y del último círculo, cuáles son las coordenadas? 1/2, -5. ¿Y el radio? La raíz de 20. Que también se puede expresar como 2 raíz de 5, porque 20 es igual a 4 por 5, y 4 tiene raíz cuadrada perfecta, que es 2, entonces ya sacamos el 2, queda 2 raíz de 5. Bueno, este nada más era para ejemplificar este círculo, corresponde a esta ecuación. ¿Por qué tiene centro en la coordenada 3,2? Y tiene un radio de 5 unidades. Aquí podemos contar las unidades. Ok, alguien que me diga, ¿esta es una circunferencia, sí o no? Sí. Sí. Pues no, no es una circunferencia porque tiene este número, bueno, se me pasó decirles, pero la X y la Y siempre tienen que estar solitas, no pueden estar acompañadas de un coeficiente, porque ya no, tampoco, esa también es una regla de la circunferencia. Así que esta no es una circunferencia. ¿Esta es una circunferencia, sí o no? No, tampoco. No. No, porque aquí está elevado a la primera potencia. ¿Esta es una circunferencia, sí o no? No. Pues sí, esta sí es una circunferencia. ¿Por qué? Porque x al cuadrado es
lo mismo que si pusiéramos x más 0 al cuadrado o x menos 0 al cuadrado. Y sí cumple las reglas, el resto de las reglas de la circunferencia. Y esta es la ecuación correspondiente. ¿Por qué? Porque nuestro centro está ubicado en 0,4 y tiene un radio de raíz de 19. Centro 0,4 y un radio de raíz de 19. Ok, hay otra ecuación para la circunferencia que se llama ecuación general de la circunferencia. Es la misma, pero expandida. O sea, la misma que la canónica, pero expandida. Esta es la canónica. Y lo que vamos a hacer es, si este es un binomio al cuadrado, pues lo vamos a desglosar como x al cuadrado. Acuérdense que es a al cuadrado más 2 veces cuadrado, 2ab más b al cuadrado. Entonces esto lo haríamos con este término y luego con este término. ¿Está? X al cuadrado menos 10x más 25 más, ahora este término también vamos a expandirlo, y al cuadrado más 6y más 9 igual a 36. Igual que la ecuación general de la recta, la ecuación general de la circunferencia va a estar igualada a 0. Entonces el 36 lo vamos a pasar acá restando. Aquí ya la simplifiqué, bueno, la moví mucho, pero es x cuadrada más y cuadrada menos 10x más 6y, 25 más 9 son 34, positivo, y menos 36, que lo pasamos acá, queda menos 2, igual a 0. Y pues esa es la ecuación general. Ahí está. Y se escribe de la forma x cuadrada más y cuadrada más dx, donde d es un número, más ey, donde e también es un número, más f, otro número, igual a 0. ¿Esto de qué nos sirve? Pues también para encontrar el centro. Si nos dieran en lugar de la ecuación general, en lugar de la ecuación canónica nos dieran la ecuación general, a partir del número que está acompañando a la x podríamos encontrar h, y a partir del número que está acompañando a la y encontraríamos k, y hk es el centro. Por ejemplo, aquí dice que d es igual a menos 10 y que d es igual a menos 2h. Entonces, menos 2h es igual a 10. Entonces, h va a ser igual a, esto es negativo también, menos 10 entre menos 2 es igual a 5. Y dice que E es igual, ay, E es igual a menos 2k, y en este ejemplo, E es igual a 6. Entonces, menos 2k es igual a 6, k es igual a menos 6 entre 2, igual a menos 3. Aquí están las coordenadas de nuestro centro, en 5, menos 3. Bueno, Yo tengo una duda. ¿De dónde ajá. salió el menos 2 de la última ecuación antes de las literales? Es menos 10x más 6y menos 2. ¿De dónde salió ese menos 2? ¿Aquí? Ay, aquí. Sí, ahí. Ah, bueno, este es este, y así. Tenemos aquí el 25 y aquí el 9. 25 más 9 es 34, positivo. Entonces supongamos que aquí, ay, voy a volver a escribir, x cuadrada más y cuadrada menos 10x
más 6y más 34 igual a 36. Entonces, si el 36 está de este lado como positivo, va a pasar como negativo. Queda menos 36 igual a 0. 34 menos 36 queda menos 2. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Ok. Bueno, ya es prácticamente todo del círculo, porque ya con cualquiera de las dos ecuaciones podemos encontrar el centro. Con esta encontramos el radio y de esta no se encuentra el radio. Pero sí se encuentra el centro. Ok, vamos a pasar a la elipse. Primero vamos a revisar elementos de la elipse. Bueno, la elipse es un lugar geométrico de los puntos cuya suma, bueno, es un concepto también. ¿Qué quiere decir este concepto? Dice que la suma de las distancias de dos puntos fijos es constante. En la elipse vamos a tener dos puntos que se llaman focos, este y este, ubicados a la misma distancia desde de los vértices. ¿Okay? Lo que nos dice es que la distancia, la suma de la distancia hacia los dos focos es la misma en cualquier punto. O sea que si yo elijo este punto, esa distancia más esa distancia en línea recta, no sé, supongamos que nos da 20. Ahora, si yo escojo este punto, igual trazo la distancia hacia ambos focos, nos da 20. Si trazo el punto en el centro, esta distancia nos va a dar 20. Este es un ejemplo, no va a dar 20 siempre, pero quiere decir nada más que sí va a dar la misma distancia. Ok, otros como distancias que vamos a encontrar en la elipse es primero el eje mayor, siempre va a ser el de mayor longitud. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a tener muchas elipses. Respecto al eje, tenemos una elipse así, tenemos también la elipse así, podemos tenerla así o al revés, pero esto ya es como para más cosas más avanzadas, así que vamos a enfocarnos en elipse vertical y horizontal. Ok, entonces vamos a ver hacia dónde está orientado. El eje mayor es el eje de mayor longitud. A partir del eje mayor encontramos los vértices, que son los puntos más alejados, al final del eje mayor. Y, o sea que si nuestro elipse fuera así, el eje mayor sería este. Y estos serían sus vértices. El eje mayor, pues, es el perpendicular al eje mayor. Hay dos distancias importantes, que es la distancia A, que es la distancia desde el centro hacia los vértices. Quiere decir que el eje mayor mide 2A. También tenemos la distancia B, que es la distancia desde el centro hacia el eje menor, hacia los puntos donde termina el eje menor. Y el eje menor mide 2B. Bueno, también está C, que es la distancia entre los focos, así del foco al centro. Esta también sería C. Pero las más importantes son A, que es esta, del centro hacia el vértice, y B, que es desde el centro hasta donde termina el eje menor. También hay dos formas de encontrar, dos ecuaciones para la elipse, la canónica y la general,
pero con que se sepan la canónica. La canónica es esta. X cuadrada sobre A cuadrada más Y cuadrada sobre B cuadrada igual a 1. Es como la simétrica de la recta, tiene que estar igualada a 1 y en fracción. En esta hay dos posibilidades. Vamos a tener A y B, o bien al revés, B y A. ¿De qué depende? Depende de hacia dónde está orientada la elipse. Algo que deben recordar es que en los casos de la elipse A siempre va a ser mayor a B. Quiere decir que si en este caso tuviéramos que A vale 20, no, número más chico, A vale 5 y B vale 2, entonces donde se encuentre A va a estar el eje mayor de la elipse. Por ejemplo, si A se encuentra abajo de la X, el eje mayor va a estar orientado hacia el eje de las abscisas. Si A se encuentra abajo de Y, quiere decir que el eje mayor va a estar orientado va a ser paralelo al eje de las ordenadas. Aquí solo hay que fijarse cuál es el número mayor. Por ejemplo, si fuera 5 y 2, sería 25, sería 4, 4, 25. Por ejemplo, tenemos la ecuación x cuadrada más 16 más y cuadrada sobre 36 igual a 1. En esta, el número más grande está abajo de la y, entonces es una elipse así, con su eje mayor orientado de forma paralela al eje de las ordenadas. Ok, otra cosa a observar en esta ecuación es que es una ecuación en la que el centro está ubicado en 0,0. ¿Cómo voy a saber esto? Pues es parecido al círculo. ¿Se acuerdan que en el círculo era x más h cuadrado? Y esto nos daba la coordenada del centro. Entonces, si tuviéramos x más y cuadrada igual a r cuadrada, el centro está ubicado en 0,0. Aquí tenemos exactamente lo mismo. Aquí no hay ningún número acompañando a la x. Entonces, el centro está en 0. Y no hay ningún número acompañando a la y. Entonces, el centro está en 0,0. Siempre que tengan arriba así x cuadrada o y cuadrada, solitas, el centro va a estar en 0,0. Y aquí tenemos otro ejemplo, pero ahora sí, en este caso, sí tenemos un centro en un lugar diferente a 0,0. Igual tenemos menos h y menos k, donde h y k van a ser la coordenada del centro. Igual, este sería una elipse, ¿sí? Porque el número más grande está abajo de la y. Digo, no, sería al revés. Sería así, porque A es el número más grande y A está abajo de la X. Entonces sería así, y esta sí sería así, porque el número más grande está abajo de la Y. Ok, encuentre la gráfica perteneciente a la ecuación x menos 3 al cuadrado sobre 16 más y más 1 al cuadrado entre 4 igual a 1. Paso número 1, identificar si es una elipse así o así. Alguien que me diga hacia si es vertical o horizontal. Horizontal. Horizontal, porque el número más grande está abajo de la X. Entonces ya sabemos que es así, nuestra elipse. Ok, ahora vemos que no están solitas, así que el centro está en un lugar diferente a 0,0. Este es H y este es K. Entonces, alguien que me diga cuál es el centro.
3, menos 1. Ujú, 3, menos 1. Entonces, esta es nuestra elipse. Podemos dibujar esta, obviamente la descartamos porque no está en la orientación que queremos. En esta, si este es 2, aquí vamos a tener 3 y menos 1. Menos 1 sería más o menos por aquí. Aquí está nuestro centro. Entonces, esta es la que corresponde a la ecuación. Ok, encuentre la gráfica perteneciente a esta ecuación. Otra vez, tenemos 3 ejemplos. ¿Qué pasa en este caso? En este caso no lo tenemos en forma de fracción. ¿Qué es lo que podemos hacer para transformarlo a esta forma? Exactamente lo mismo que hacíamos con las rectas. Vamos a hacer que este número sea igual a 1. Entonces, lo primero que hacemos sería reescribirlo como 4x cuadrada más y cuadrada menos 36 igual a 0. Vamos a pasar primero el 36 al otro lado, quedar positivo. Y vamos a dividir todo entre 36. Para que de este lado nos quede un 1. Entonces 4 entre 36, ¿cuánto nos da igual? Ay. X cuadrada entre 9 más y cuadrada entre 36 igual a 1. Aquí, ¿qué orientación tiene la elipse? ¿Vertical o horizontal? Vertical. Es una elipse vertical. ¿Y en qué coordenadas está el centro? En el centro, ¿no? En el origen, en 0,0. Entonces, ¿cuál sería nuestra elipse? Pues descartamos esta. Ahora solo sería ver cuál de estas dos es. Y lo que podemos hacer... espérense. Ah, sí. Ok, tenemos... ¿Se acuerdan de lo que habíamos dicho? ¿A cuánto equivale A y B? Que A es igual a la distancia entre... Voy a regresar poquito. Que A es la distancia entre el centro, desde el centro al vértice, y B es la distancia del eje menor. Bueno, vamos a usar eso. ¿Dónde era? Sí, A es la distancia desde el centro al eje menor. Al eje menor. Al eje mayor. Bueno, aquí alguien que me diga a cuánto equivale A y B. Bueno, teniendo esta ecuación, acuérdense que 3 y 6. sí, A equivale al número más grande, A al cuadrado, y B al chiquito. Entonces, A es igual a 6 y B es igual a 3, porque pues le sacamos raíz. Si nos dice que A es igual a 6 en nuestra elipse, vamos a tener que hay una distancia de 6 desde el centro hacia el vértice. ¿Y cuál cumple esa condición? Bueno, primero que sea una elipse vertical, esta, ¿no? Así que nos queda esta y esta. Si dice que 6 es la distancia desde el centro al vértice,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esta es la que cumple y también me equivoqué, no era esa, es la otra. Esta es la buena. Y B es la distancia desde el centro hacia los lados del eje mayor. O sea, aquí son 3 unidades. ¿Sí? ¿Quedó claro eso de A y B? Sí. ¿Ya se durmieron? ¿Siguen ahí? Ok. Ok, ya por último. ¿Alguien sabe a qué función corresponde esta gráfica? De seno. Ujú. Este es y igual a seno de x. Las únicas características importantes de esta es que son gráficas periódicas. Quiere decir que se van a ir repitiendo, se van a seguir repitiendo, van a seguir así hacia el infinito. Tiene también los periodos, donde empieza hacia donde termina, miden 2pi, que es la medida de la circunferencia. Y va a tener una amplitud de 1 unidad. Así que, 1 unidad. Y la gráfica de seno siempre va a empezar en 0,0, va a subir a pi medios, 1, va a bajar a pi, 0, va a bajar a 3 pi medios, menos 1, y va a volver a subir a 2pi, 0. Y si se fijan, son los puntos importantes del círculo unitario. Pi, 0, pi medios y así. Nada más importante que la identifiquen. ¿Esta qué gráfica sería? Coseno. Y igual al coseno de x. Es exactamente igual. Tener una amplitud de 1, periodos de 2pi. Pero esta va a empezar en la coordenada 0,1. La otra empezaba acá. Se movía así. Pero es exactamente lo mismo. ¿Y esta? ¿Cuál es? Tangente. Tangente de x. Esta está más rara, pero nada más para que la ubiquen visualmente. Y por hoy ya es todo. Más larga la clase, pero ya acabamos por hoy. ¿Dudas de lo de hoy?